buenos días. Soy Javier Domínguez, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED y vamos a abrir un programa en el que vamos a tratar un tema especialmente interesante, que es el de las enfermedades raras, minoritarias o de baja prevalencia. ¿Qué tipo de enfermedades se recogen dentro de este ámbito? Pues aquellas que afectan a muy pocas personas, tan pocas personas como 5 personas por cada 10.000 habitantes. Este tipo de enfermedades, poco conocidas en algunos casos, tienen un hándicap principal y es que económicamente no resultan rentables, de manera que la atención que reciben los pacientes que la sufren pues está bastante limitada. Eso ha ocurrido hasta hace relativamente poco, porque hay un movimiento de asociaciones, de creación de conciencia social acerca de este tipo de patologías de las que vamos a hablar. Nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, las patologías neuromusculares, que es un tipo de enfermedad en general degenerativa, que consiste en un deterioro de las conexiones nerviosas con los músculos, es decir, aquellas conexiones que nos permiten ejercer una motilidad voluntaria. Nos permiten caminar, nos permiten andar. Lo que ocurre es que hay una degeneración, como digo, de la vía nerviosa que conecta el sistema nervioso central con la musculatura y esa degeneración produce, a su vez, una degeneración asociada de la musculatura. Para hablar de este tema y de los problemas asociados, no tanto de los propios problemas médicos, orgánicos, biológicos que se asocian a la enfermedad, sino también de los problemas sociales, de los problemas psicológicos que aparecen también vinculados a este tipo de patología, están con nosotros 3 compañeras y amigas. Por una parte, Ruth Abonjo, psicóloga de la Asociación Madrileña de Personas con Enfermedades Neuromusculares. Hola, muy buenos días. También está con nosotros Prado Pérez, trabajadora social de la misma asociación. Buenos días. Y, por último, pero no menos importante, Amaya Lasa, compañera del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Hola a todos. Bien, pues si os parece podemos empezar hablando de cómo nos hemos vinculado y el vínculo que tenemos es a través de una investigación que estamos llevando pues a Amaya, yo mismo y otros compañeros de la Facultad de Psicología de la UNED sobre la forma en que las personas que padecen algún tipo de enfermedad rara regulan, se adaptan a las emociones que les generan las diferentes situaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podía introducirnos a Maya un poquito en qué es lo que estamos haciendo. Sí, pues vamos a ver. Se sabe que hay una relación entre el impacto emocional asociado a experiencias, digamos, estresantes o experiencias negativas o experiencias, sobre todo estresantes, ¿no? Entonces, en este sentido, con las enfermedades raras nos interesó en un momento decir, ¿qué pasa, por qué dentro, digamos, de la población, de este tipo de población, gente que está en muchos casos sufriendo, digamos, graves patologías, por qué unos quedan más afectados psicológicamente, emocionalmente, desde el punto de vista emocional siempre estamos hablando, que otros, ¿no? Nos planteamos estudiar la relación que existía entre las estrategias que ponían en marcha estas personas y ver un poco qué tipo de factores están modulando, qué es lo que hace, digamos, que unos sean más vulnerables que otros. Es una parte de nuestra investigación y con ello, pues yo creo ya, Javier, que nos pusimos en marcha como hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, empezamos en Burgos con la asociación, contactamos con FEDER, con la Asociación Española de Enfermedades Raras, y luego con el CREER de Burgos, un centro de referencia estatal en enfermedades raras, y a través de ellos, pues con vosotros, con Prado y con Ruth, con ASEM, sí.
Y así empezamos hace ya, pues yo creo que 3 o 4 meses a recoger un poco datos. ¿Qué es lo que nos interesa? Es ver eso, qué tipo de estrategias, en este caso concretas, cognitivas, o sea, las que controla para que nos entienda la gente, la que se ponen en marcha a través de la cabeza, a través del pensamiento, a través de no otro tipo de estrategias que también puede haberlas, que pueden ser conductuales o de otro tipo, sino nos interesaban las cognitivas, que llamamos nosotros desde la psicología, que son controladas, y ver un poco cómo se establecía, pues eso, la relación con esta vulnerabilidad, digamos, de síntomas que pudieran acercarse o ser vulnerables pues a problemas de depresión o problemas de ansiedad. ¿Para qué? Para luego intervenir, claro, no quedarnos simplemente en ver cómo están afectando, sino luego, pues bueno, intentar poner en marcha, digamos, intervenciones más específicas, más concretas, que pudieran ayudar a toda esta gente. Bueno, yo creo que esto es esencial y por eso cuando os pusisteis en contacto con la asociación, creo, y así se lo hice ver desde mi punto de vista tanto a la Junta como al resto de asociados, ¿no?, a los que les podía interesar pues participar en este estudio, la importancia, ¿no?, que tiene, del hecho de que primeramente, al ser enfermedades raras, en este caso neuromusculares, hay muy poca gente. Entonces, hay pocos recursos, hay poco dinero y, por lo tanto, a nivel psicológico, ¿no?, que es la parte que también a mí más me toca, pues me encuentro con que no hay protocolos, no hay, digamos, tratamientos que parezcan eficaces. Más que nada no es que no parezcan eficaces, sino que no hay estudios que nos digan qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no?, con las personas que puedan padecer este tipo de enfermedades. Por eso creo algo esencial, ¿no?, este tipo de estudios. Intervenciones también preventivas, ¿no? Claro. Javier. El problema del que hemos hablado varias veces, pues es que la enfermedad en sí plantea una serie de retos, una serie de limitaciones, pero quizá tanto, no voy a decir incluso más interfirientes en la vida de la persona, son pues los aspectos psicológicos, los aspectos de integración social que van asociados a ese tipo de problemas. La enfermedad va evolucionando y esa evolución va haciendo que el paciente tenga que adaptarse cada vez más. Es decir, no hay una situación, como se dice ahora, un entorno de comodidad o como... La zona de confort. La zona de confort, sí, esa exacto. zona de confort. Bien. Como que los pacientes con enfermedades neuromusculares, con las personas, ¿no? Pues como que se tienen que estar adaptando continuamente a estos nuevos cambios que las personas no quieren, que no es lo que esperan, no es lo que quieren, valga la redundancia, y por lo tanto eso cuesta mucho más, ¿no?, de aceptar y que al mismo tiempo no aparezca cansancio. Y es que otra vez tengo que volver a esta lucha, ¿no?, de volver a adaptarme, a aceptar esta nueva situación. Entonces, que desde las asociaciones o desde ya ministerios o ya más al ámbito público, pues que se le pueda dar a estas personas los recursos y lo que necesiten para hacerles un poquito más fácil, ¿no?, estas situaciones de adaptación tan complicadas para ellos. Que al final lo que vemos normalmente es que, a ver, todos tenemos que irnos adaptando día a día. Sí, la vida es un reto. Porque al final continuo. Es eso. Son muchos cambios a lo largo de nuestra vida. Claro, cuando hay una patología de este tipo, se añaden cambios, se añaden situaciones a las que, bueno, pues es una lucha continua. Lo hemos hablado también muchas veces, son duelos continuos. Tienes que estar afrontando pues situaciones nuevas cada poco tiempo, readaptándote a tu día a día. Y claro, bueno, hay que manejar tanto esa parte psicológica como bueno, la parte social, porque evidentemente tú también pues tienes esa red de gente, pues también de relaciones, y también pues bueno, pues todos esos cambios físicos que van ocurriendo también, pues bueno, implican, pues a lo mejor de repente, pues esa necesidad de usar una silla de ruedas,
de usar muletas, de no poder manejar, hasta el otro día podía comer solo y ahora no puedo comer solo. Todo eso pues también, aparte de esa reconstrucción psicológica que tienes que hacer, pues hay una parte de ayudas técnicas que, bueno, que como hemos hablado ya en otras ocasiones, implica un coste, una readaptación, tanto tuya como familiar. Es muy complicado, es verdad que... Y muchas veces están desprotegidos, eso sí es verdad. Claro, ese tipo de demandas que nos plantea la vida y que todos sufrimos, bueno, pues más o menos llevaderas, pero puntualmente sabemos desde la psicología que las demandas muy intensas, las que sobrepasan los recursos de que disponemos, cultivan, abonan el terreno para que aparezca la patología. Sí. Sí. La patología, tanto la patología clínica como esa otra patología que no alcanza un nivel clínico, pero que entorpece, que enturbia el desarrollo de la vida cotidiana. Sí, eso es un poco lo que yo me encuentro en el día a día, ¿no? Con las personas que al final solicitan el servicio de psicología que se proporciona desde la asociación. Que yo en sí no me encuentro patologías, no me encuentro lo que todos podemos conocer como trastornos, ¿no? Un cuadro depresivo, efectivamente, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, sino que más bien lo que me encuentro son con emociones. ¿Vale? Con ciertas emociones que se viven de una manera muy intensa y que por ello causa pues malestar, ¿no? En el día a día de estas personas y que de algún modo no les permiten poder continuar con su vida normal. Interfieren con efectivamente. Tenemos un punto de vista objetivo, ¿no? De que estas personas tienen una enfermedad muy dura, que es degenerativa, que cada vez irremediablemente van a estar peor, y ya partimos desde la base de que esto es difícil para cualquier persona, ¿no? El poder aceptar y afrontar esto. Pero cuando dejamos que estas emociones tomen el control de nuestra vida, entonces ya se hace insoportable. Claro. Digamos que de alguna manera yo podría resumir, ¿no? El día a día de las personas que padecen este tipo de enfermedades neuromusculares con una desesperación, ¿no? De tanto cara a su futuro como su presente. Obviamente hay gente que lo lleva mucho mejor que otras personas, pero digamos que la labor, ¿no? Que yo intento realizar con cada uno de mis pacientes es darle las herramientas, las técnicas que necesitan para poder gestionar esas emociones y que al final no les paralicen, no sean, ¿no? Las que, como decía antes, tomen el control de su día a día. El trabajo entonces es muy diferente que el de la clínica habitual, es decir, no se trabaja sobre un diagnóstico, sobre una patología, sino que se trabaja más con el fin de proporcionar recursos que le permitan a la persona hacer frente a situaciones puntuales. Efectivamente. Básicamente de carácter emocional, ¿no? Efectivamente. La cuestión es que imaginaros, ¿no? Que de un día para otro vuestra vida cambia por un diagnóstico, porque os dicen que os vais a ver limitados físicamente, que no hay solución, no hay cura y que, bueno, pues que hay una serie de recursos, como en este caso fisioterapia, que puede ir retrasando, pero que vayas aceptándolo, porque que la cosa no va a mejorar. Claro, es un choque muy, muy grande para la persona y vivir con esa idea es muy complicada. Sí, y estamos hablando de pacientes, pero también nos estamos no olvidando, pero bueno, quiero traer también aquí a la mesa los cuidadores, ¿no? Porque estamos también recogiendo datos también de los cuidadores, porque muchas veces igual el paciente o el afectado, digamos, lo lleva bien, tiene recursos, pues tiene esa saliencia, ¿no? Que llamamos saliencia de, digamos, esa fortaleza, ¿no? Para afrontar, digamos, la situación pero va y resulta que el cuidador no. Que el cuidador de repente también le ha llegado sobre todo con niños, me imagino que será muy duro, ¿no? Que de repente, tú esperas ese niño que venga sano, que venga pletórico de vida y que venga y vendrá pletórico de vida seguro, pero sí con unas dificultades que igual no te las esperabas, ¿no? De hecho, nosotros desde la asociación no solo trabajamos con la persona que tiene o el niño que tenga el diagnóstico de enfermedad neuromuscular, sino trabajamos
con el ámbito familiar, con el ámbito pues también de los coles. Hacemos un poco un trabajo multidisciplinar en ese sentido, porque evidentemente cuando se trata de un niño con enfermedad neuromuscular, con quien hay que trabajar es con los padres. Con los niños, evidentemente, cuando van creciendo se va trabajando, pero los niños suelen adaptarse y aceptar la situación de una manera menos compleja que los adultos. Pero es verdad que con los padres hay que hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte, tanto a nivel psicológico como a nivel social. Es decir, también muchos padres dejan de tener una vida social a veces por el cuidado del pequeño, y eso también hay que trabajarlo. Hay que permitir también esa separación, ¿no?, del padre con los niños a veces, porque hay una sobreprotección. Nosotros también desde la asociación pues organizamos campamentos, fines de semana, un poco para también pues permitir esa pequeña separación, ¿no?, y que los padres también tengan su espacio. Dar ese respiro. Claro. Y así desde la asociación también una vez al año solemos realizar un curso, ¿no?, de cuidar al cuidador, en el que se invita a las personas que en su entorno familiar tengan una persona con una enfermedad neuromuscular, pues a que puedan acudir y que se le puedan dar tanto recursos desde la parte de fisioterapia, como desde lo social, como desde lo psicológico, ¿no? Lo que hablábamos acerca de los padres, Prado lo ha explicado muy bien, sobre todo cuando son más pequeños. El mayor trabajo es con los padres, porque los niños se adaptan mucho mejor. Y al final hay que trabajar con ellos, tanto lo que ha comentado Prado, de que no se olviden de ellos mismos, ¿no? Y que no dejen esa parte tan social, pero también lo que hablábamos antes de las emociones, ¿no? Porque el escuchar a tu hijo, mamá, papá, ¿por qué no puedo correr? O por qué los demás niños pueden hacer esto y yo no puedo hacer esto otro, pues al final lo que los padres te transmiten, ¿no?, te dicen es: se me rompe el corazón, ¿qué les digo yo en esa situación? Se ven que no tienen recursos, ¿no?, para afrontar qué es lo correcto, qué es lo que le tengo que decir. Si le digo esto, puedo dañarlo más de lo que la enfermedad en sí le va a afectar, ¿no?, a nivel emocional. Entonces, pues esos miedos, ¿no?, esas dudas tan grandes de cómo afrontar esas situaciones, pues desde el punto de vista psicológico, y en este caso yo, ¿no?, que soy la profesional del servicio de psicología, pues intento aportarles. Es que la verdad, el trabajo que se hace desde la asociación, ese trabajo multidisciplinar, es fundamental. Fundamental. Y vamos, para quitarse el sombrero, y menos mal que existe no solamente ASEM, sino eso, un montón de asociaciones que están trabajando todos estos aspectos, y además cada vez yo creo que mejor, ¿no? Cada vez desde estos equipos multidisciplinares tan necesarios, cubriendo todas estas partes que realmente yo creo que es como abrigan, digamos, a esas familias, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde nuestra asociación específicamente, evidentemente descubrimos que o empezábamos a trabajar de todos los aspectos o nos quedábamos cojos. Y eso es así. Nosotros poco a poco, pues por suerte, hemos ido pudiendo ampliar servicios y tenemos una cobertura muy, muy amplia, tanto, como hemos dicho, para los familiares como para las personas que tienen el diagnóstico. Entonces tenemos servicio de fisioterapia, tenemos servicio de apoyo psicológico, tenemos grupos de ayuda mutua, tenemos, bueno, pues lo que es el tema de asesoría desde el trabajo social, que es un acompañamiento, un seguimiento de casos, una información de recursos, de ayudas que pueden existir. Un poco, pues lo que decimos, un trabajo muy multidisciplinar. También tenemos ocio, porque evidentemente estamos aquí hablando de aspectos un poquito más negativos, pero también, bueno, hay que ver la fuerza que tienen las personas con algún diagnóstico de enfermedad neuromuscular. Y también lo que hablábamos antes referente a la familia, tiene mucho que ver también el ambiente, el ámbito familiar, para que una persona afronte de una manera u otra. La familia, cómo lo trabaja, cómo lo maneja, la libertad que se le da a las personas con enfermedades neuromusculares es imprescindible. Y ya os digo, podemos ver casos de personas que tienen una vida totalmente normalizada, que estudian, que trabajan, que tienen ocio, y eso es maravilloso.
Claro que No, sí. recordemos que bueno, que la verdad esto, lo que llamamos discapacidad, es simplemente retos que se presentan de forma específica para determinadas personas, pero que sufrimos absolutamente todos. Es decir, adaptamos nuestro entorno para que sea más fácil interactuar con él. A nivel de estudios, aquí en la UNED tenemos una unidad que se encarga de adaptar. Tenemos estudiantes con enfermedades neuromusculares y se encargan de adaptar material, acceso a exámenes, aulas, docencia. Eso es imprescindible, que haya también, pues desde la parte pública o privada, esa adaptación a las personas con algún tipo de, en este caso, enfermedad neuromuscular, discapacidad, que bueno, es el término que seguimos usando, diversidad funcional, como lo queramos llamar. En ese sentido, al final es terminología que también tiene significado, pero sobre todo muchas veces la discapacidad también aparece porque no están las cosas adaptadas, no es accesible. Si hubiese esa accesibilidad, si estuviese todo bien adaptado, no existiría tanta discapacidad. Claro. Eso es así. En ese sentido también la UNED, ¿no? Hay que echar un viva la UNED porque permite, yo creo que ¿no? es puntera en ese tema. Permite, digamos, a gente invidente, a gente con problemas de movilidad, a gente, bueno, pues eso, que pueda realizar los estudios, que pueda, en fin, sacar adelante, ¿no? Eso ha cambiado, pues bueno, yo lo veo en gente más mayores con enfermedad neuromuscular y gente más joven con enfermedad neuromuscular. Y nosotros, pues dentro de la asociación, a veces hacemos esos pequeños estudios de gente que ha estudiado, gente que no. Y hay una diferencia muy grande entre los asociados que tenemos de 50, 60, a los que tenemos ahora con 18, 19, tremenda, ¿sabes? De formación, de preparación, de gente trabajando, de gente estudiando. Porque hay más recursos, por suerte. Sí, efectivamente es así, ¿no? Bueno, lo que comentaba Prado. Pero aún así es cierto que una de las mayores quejas, ¿no? de las personas que tienen este tipo de enfermedades hacen, ¿no? De, pues... Ru, no puedo ir a tal sitio, o sí, me dices que tengo que salir más, ¿no? Que tengo que hacer actividades, que no me puedo quedar en casa. ¿Pero qué hago? ¿Qué voy a hacer, no? Si es que no puedo ir a tal sitio, no puedo ir a este otro. Digamos que esa es su mayor queja y no les falta razón. Es cierto que es complicado. Me contaba relativamente hace poco un paciente, ¿no? Que tiene a un familiar con una enfermedad neuromuscular que iba en el metro de Madrid y en la parada, ¿no? que se suelen bajar, pues resulta que el ascensor no funcionaba. Y allí se quedaron, claro. Y allí se quedaron. Entonces, por más que llamaban, ¿no? a esta cosilla amarilla, ¿no? Que no sé cómo llamarla, que hay en el metro, sí, como el telefonillo, ¿no? El interfono que hay allí, por más que llamaban, pues no les daban ningún tipo de solución. Lo que les decían es, pues, que suba la persona que pueda y que vaya a hablar, ¿no? Con una persona del metro. Así lo hizo. Pero la única solución que le dieron fue, pues te doy un mapa del metro y te tienes que ir a esta otra estación para después coger la línea y irte tal. Eso es lo que hicieron, pero llegaron a la otra estación y resulta que tampoco. Entonces al final tuvieron que optar por llamar y decir, por favor, venirnos a buscar porque no llegamos. Claro, esa situación no es una situación exclusiva de alguien que padece una discapacidad, entre comillas. Hace poco se hundió la pasarela de un edificio aquí en Madrid y un montón de gente que no tenía en principio discapacidad quedó discapacitada porque no podía salir a la calle. Es decir, es una cuestión de que el recurso esté disponible en el momento en que lo necesitas. Claro. Y entonces ya no hay discapacidad. Si hablamos, exacto, en ese sentido, yo tengo un niño pequeño que voy con el carrito. Me encuentro ese problema al final también muchas veces, salvando las diferencias, pero de poder acceder a sitios o no acceder, al final es un poco, pues eso, esas limitaciones que estábamos hablando de accesibilidad que te limitan mucho más. Claro. Si eso no existiera, si eso estuviera, si todo estuviera adaptado o todo fuera pues, más accesible, seguro que las personas con discapacidad se verían menos, por llamarlo de alguna manera. Y desde el punto de vista psicológico, lo que antes hablábamos, ¿no? De esos malestares, de esas emociones que aparecen en las personas que al final tienen que lidiar con el día a día de estas enfermedades neuromusculares,
es que el no poder encontrarse con que puedan subir en el ascensor y salir, ¿no?, de su parada de metro, o poder ir al teatro o cualquier otro tipo de actividad, ¿no?, les genera ira. Es una de las emociones con las que yo suelo trabajar, ¿no? Ira, frustración, rabia, pues un poco con la sociedad, y al mismo tiempo enfado con el por qué tengo esto, el por qué me ha tocado a mí y por qué yo tengo que lidiar con esto otro. Que al final se traduce en irritabilidad, en irascibilidad, que quien lo sufre es la propia persona y los familiares de alrededor. No, eso complica, claro. Es que es como estas imágenes que aparecen de los juegos de fichas de dominós. Una cae y caen todas las demás, ¿no? Es un efecto dominó tremendo. Pero la verdad es que estamos hablando de emociones negativas, pero mi mayor sorpresa cuando yo entré en contacto empezamos a realizar el estudio, yo esperaba encontrar mucha más patología de corte depresivo, de estado de ánimo, de ansiedad, y lo que me encontré son gigantes, porque realmente psicológicamente gente resiliente, gente que ha superado una y otra situación de reto y se ha fortalecido increíblemente. Eso no quita que no haya casos, pues evidentemente tú lo conoces bien, en los que hay pues un problema que requiere una intervención psicológica directa. Sí, a mí ahí además me gustaría puntualizar que de lo que tú estás comentando, efectivamente hay personas con una gran resiliencia tremendísima, que te enseñan. Yo lo que les digo es que yo aprendo de ellos todos los días, tanto de la gente que está, recibiendo tratamiento psicológico, como las que no. Pero incluso para esas personas que de alguna manera te enseñan, ¿no?, o te sorprenden de, oye, qué capacidad, ¿no?, para poder superar estos obstáculos, incluso esas personas necesitan ese apoyo psicológico. Obviamente no de una manera tan frecuente ni continuada como la persona que está controlada por esas emociones más negativas que hablábamos antes, pero sí que vemos desde la asociación la importancia de este servicio de psicología. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, son duelos, ¿no?, continuados. Digamos que ahora estoy más o menos estable, pero después tengo una recaída, y a esas personas les viene muy bien hablar, les viene muy bien el poder desahogarse. Esto no quita que lo estén haciendo mal, no, pero es como un momento en el que ellos se pueden desahogar, pueden hablar acerca de todas esas emociones que tienen, y al mismo tiempo como volver a recordar, ¿no?, qué es lo que les ha servido en el pasado, el volver al camino y no desviarse de él. Por eso es tan importante el servicio de psicología en este tipo de asociaciones. Hay una cosa, claro, es cierto, es decir, son personas resilientes, son personas que tienen una formación extraordinaria en cuanto a la superación de obstáculos, de adversidades, pero claro, todo tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo en esta vida. Y sin duda la enfermedad no es ningún regalo, pero ciertamente concita una situación, una circunstancia en la que uno puede aprender algo que no se puede aprender ni en ningún máster ni en ningún libro. Evidentemente, cuando hay un diagnóstico de una patología rara o enfermedad neuromuscular, la persona es una lucha diaria y es un aprendizaje diario. Y muchas veces aprende mucho más en su día a día de lo que otras personas podemos aprender, pues simplemente porque tienes que estar manejando, lo que hablamos, las emociones, las situaciones, mientras que otros pasamos por la vida y muchas veces ni nos planteamos nada. Entonces sí que es verdad que yo estoy acostumbrada a ver esa fuerza y esa lucha y eso, y te sorprende cómo aprende en su día a día a manejar pues muchos aspectos.
bueno, y esa fortaleza que es importante. Y cómo nos enseñan, ¿no? Totalmente. Cómo nos enseñan aprendemos a nosotros discapacitados, entre comillas, de otras cosas, ¿no? Yo siempre digo que al final... A pelear por la vida. Al final todos somos discapacitados porque todos nos faltan algunas capacidades. Claro. Entonces eso es así. Muy bien, pues llega el momento de cerrar el programa. La verdad es que tendríamos para rato para hablar aquí, sobre todo a medida que vamos entrando en el tema. Yo solamente querría destacar dos cosas. Primero, que ser discapacitado no quiere decir que uno no pueda ser feliz. No. Entre otras cosas, yo creo que es el lugar donde más personas que puedo denominar o llamar felices he encontrado. Y segundo, el que todo el mundo tenga en cuenta que esa situación no es ajena a ninguno de nosotros. Es decir, desafortunadamente todos corremos el riesgo de poder pasar a tener un tipo de discapacidad de este tipo, de esta índole. Javier, si me dejas puntualizar una cosilla muy importante, que considero muy importante, ¿no?, con lo que tú estabas diciendo, más que nada para las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no?, y que puedan padecer ya no solo una enfermedad neuromuscular, sino una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa o crónica de cualquier índole, incluso con las que cursan con dolor, ¿no?, que incluso a nivel psicológico hace mucho daño. Que es que tener emociones es normal. Tener emociones que planteamos como positivas o negativas son totalmente normal. Es decir, las personas que tengan este tipo de enfermedades raras y que se encuentren tristes o que se encuentren enfadados o que sientan miedo, es totalmente normal. O sea, quiero lanzar como un mensaje de tranquilidad, de que porque se estén sintiendo tristes o enfadados o miedosos acerca o preocupados, ¿no? Porque a la gente le cuesta más identificar el miedo, sino pues preocupados acerca de su futuro, que es totalmente normal. Pero sí que de alguna manera es importante el ponerse en manos de profesionales para ayudarles a lidiar con esas emociones normales, para que no se salgan de ese constructo, ¿no?, de normalidad. Y a raíz de ahí yo también quiero comentar que existen asociaciones, que las asociaciones tienen un trabajo muy, muy importante y que evidentemente una persona es libre de acceder a contactar con una entidad, con una asociación, pero que muchas veces el trabajo que realizan es muy positivo para las personas con algún tipo de patología, y que evidentemente que si pueden, contacten con ellas, porque también sirve para contactar con otras personas con situaciones similares y ayuda. Y ayuda mucho, sí. Muy bien, pues hemos aprendido un poco más, ha sido realmente agradable compartir programa con vosotras. Y nada más, despedirnos también de los oyentes, gracias por su atención y esperamos hacer una reedición de otro programa y ampliar el tema. Muchas gracias a vosotros. Encantadas. Hasta luego.